Geeks y Geekettes, bienvenidos una vez más a su canal de confianza, ahora con una recomendación recomiquera que se trata del cómic Judas, una miniserie de 4 números publicada entre 2017 y 2018 por Boom Editorial, una editorial con cierto pedigrí. Por ahí hubo varios cómics de Mark Waid en sus inicios, él fue el editor en jefe durante sus inicios, y bueno, el día de hoy quiero comentarles y recomendarles este cómic porque después de tanto tiempo les voy a recomendar Judas, escrito por Jeff Loveness y dibujado por Jakub Rebelka. Porque se da que hace poquito tiempo Panini Comics publicó esta bonita edición en pasta dura que, bueno, les quiero hacer esta recomendación el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar quiero hacerles dos pequeñas aclaraciones. La primera es, un servidor es ateo. Ateo además militante, ateo de esos que de verdad sostenemos la imposibilidad de un Dios y por lo tanto también vemos con mucha visión crítica al grueso de las religiones digámoslo así, de las religiones establecidas en el mundo. Y particularmente también las judio-cristianas, por supuesto, incluidas la católica. Y además, pues bueno, yo en lo particular, y esto quiero que quede sentado en actas, yo les estoy recomendando la edición de Boom Comics, el TP con los 4 números que pueden encontrar muy fácilmente en amazon.com.mx, que anda como en 200 pesos, pero en realidad es que por 200 pesos van a conseguir una edición en pasta blanda, mientras que en México pueden conseguir esta edición en pasta dura, muy bonita, que ahorita les voy a mostrar, de Panini, con algunos extras como las portadas, variantes, etcétera, por exactamente el mismo precio, 199 pesos. Híjole, me cuesta un poquito de trabajo hablar de recomendar un cómic traducido por mis particulares creencias religiosas. Y ya dije que soy ateo, pero esta es una cuestión de ideología, de creencia personal. Pero, en todo caso, hablemos de Judas, del Judas de Jeff Loveness y Rebelka. Judas Iscariote, como todo el mundo sabe, es la persona que traicionó a Jesucristo y lo entrega a los romanos para ser crucificado. El cómic tiene un tagline que es como la frase de pitch de venta para la gente, que dice: toda historia necesita un villano. Y con esa premisa abre la historia, con la idea de que Judas al final del día nunca tuvo una oportunidad. En realidad no fue su decisión, sino que él tenía que ser el villano de la historia de Jesucristo y por lo tanto él tenía que cumplir una misión predeterminada por Dios. Pero ese es únicamente el punto de partida para esta historia, que a lo largo de los 4 números, de los 4 momentos de esta historia larga, que se puede perfectamente leer de un solo golpe, explora los temas básicos de la religión. Ahora, ya mencioné que soy ateo. ¿Por qué venir aquí a hablar de una historia como Judas? La verdad es que Judas, además de ser una historia que me parece en este momento relevante, cosa que diré al final por qué me parece relevante en este momento histórico, además me parece una historia que toma lo necesario, lo justo de una historia mitológica, porque al final de cuentas todas las historias contenidas en la Biblia no son nada más que eso, son relatos mitológicos, que son relatos que toman ciertas ideas o ciertas condiciones humanas para hacer metáforas y darle un sentido al mundo y a nuestra realidad. Esa es la base de la mitología, que al final de cuentas también es la base de la mitología, pero eso será otro tema que les trataré en otro futuro video. Judas, la ventaja que tiene como historia es que no hay cinismo en la historia de Jeff Loveness, no hay visión crítica, no hay ni una crítica satírica ni con intención herética en el relato, pero tampoco hay una intención dogmática o predicadora a la hora de contar esta historia. Es simplemente una historia acerca de un personaje que se ve en una situación determinada y a partir de eso empieza a explorar los temas como se tendrían que hacer dentro de este tipo de relatos mitológicos o bíblicos. Judas, después de suicidarse, tras traicionar a Jesucristo, termina en el infierno. Y es su viaje a lo largo del infierno lo que nos va a interesar dentro de esta historia, porque además, bueno, la historia se basa en 3 personajes clave, que es Judas, Luzbel, el ángel caído, y por supuesto Jesucristo, que también aparece en esta historia. El relato tiene 2 momentos de inflexión, tiene 2 twists dentro de la historia que son
poderosísimos. Uno de ellos cuando vemos qué es lo que pasa con Jesucristo después de ser crucificado y el desenlace final en el que nuestro personaje principal tomó una decisión importante. ¿Por qué se vuelve relevante entonces Judas en este momento histórico? Porque vivimos en un mundo en el que estamos constantemente divididos. No solo podríamos aplicar la historia en México, donde estamos hablando de decisiones que están fuera de nuestro alcance, de figuras de poder y figuras que no tienen el destino, pero también es relevante en Estados Unidos, donde más o menos la misma lucha con sus asegúnes y sus diferencias sociales está ocurriendo. Y en ese sentido, Loveness toma una parte de este relato bíblico para hacer una exploración que además está profundamente influenciada o llevada por la esencia de los evangelios, particularmente el relato mesiánico bíblico, que es, a final de cuentas, el amor y la redención. Esa es la base de Judas y que se vuelve un relato poderoso. Jeff Loveness, para quien no lo sepa, viene de la comedia, viene de escribir comedia en televisión, además en los late shows, que si me preguntan a mí, es uno de los trabajos más difíciles de hacer en cuanto a comedia y en cuanto a guión que puede haber en el mundo. ¿Por qué? Porque ser chistoso, se los digo como stand-up comedian, es un problema. Escribir chistes es algo complicado y los stand-uperos tenemos que probar nuestro material constantemente ante distintos públicos para ver que funcione, qué es chistoso, qué no es chistoso. La gente que escribe late shows, como el Late Night Show de David Letterman en su momento, ahora con Jimmy Kimmel o Jon Stewart, que son los que ahorita están dentro de esta industria, tienen que estar produciendo chistes diariamente y estar enterados de lo que está pasando en el mundo y tienen que ser concretos y chistosos, tienen que saber el oficio de forma muy particular. Y eso se nota en la ejecución del guión, porque la elección de Loveness al momento de hacer esta historia son diálogos concisos, cortitos, donde no sobra una palabra y el mensaje se produce de impacto, de golpe, con... además elige un lenguaje muy sencillo, sin grandes aspavientos, sin floritura, sin esta especie de decisión que toman muchos cuando toman este tipo de relatos, que es usar un lenguaje rebuscado. Aquí, por el contrario, busca un lenguaje preciso, concreto y diálogos muy cortitos, muy claros para contar la historia y que los golpes emocionales sean todavía mucho más importantes. ¿Y qué puedo decir del arte de Rebelka, que es maravilloso? En la parte posterior en la contraportada de este volumen pasta dura de Panini, hay una cita del gran Mike Mignola, que creo que lo resume muy bien. Y el arte de las elecciones de Rebelka son especiales y combinan perfectamente con el estilo de historia. De pronto hay paneles o imágenes que nos remiten a los vitrales de las iglesias, que es donde a final de cuentas se va contando la historia de los evangelios en las iglesias, pero también en el trazo hay muchísimo de expresionismo, en la narrativa y en el manejo de los personajes hay mucho que nos recuerda a un Ted McKeever, por ejemplo, o al mismo Mike Mignola de pronto, pero el manejo de colores, de la paleta, de la forma en la que se ejecuta, tiene definitivamente mucho que ver con el barroco y con los vitrales de las iglesias. Entonces estamos ante un trabajo muy completo donde el guión y la imagen se fusionan perfectamente para contar una historia que al final del día se vuelve relevante, porque en este mundo de hoy en día, que como mencionaba está demasiado dividido y demasiado llevado por el rencor y por el odio y por el menosprecio de los otros y por incluso de nuestras propias decisiones, Loveness decide buscar la redención a través de la amistad y del amor, que es el centro claro de este relato. Y con eso quiero terminar con la frase final que aparece en este cómic, que básicamente es que dice: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y de eso se trata Judas de Jeff Loveness y Jakub Rebelka. Les recomiendo la edición de Panini. La verdad es que sí, la verdad es que me parece muy buena. La edición de Boom no es mala, es un pasta blanda. Ahorita no lo tengo en mis manos, pero he llegado a ojearlo. Es un pasta blanda,
pero por el mismo precio pueden encontrar un pasta dura con una edición un poquito mejor, un poquito más cuidada. La traducción, afortunadamente, como mencioné, el lenguaje no es muy florido y entonces la edición es correcta, elige. De pronto hay por ahí algunas ediciones donde el traductor empieza a buscar esta misma floritura en el lenguaje, pero no estorba, se lee bien, se lee fluido, aguanta bien, y la historia es lo suficientemente poderosa como para que no se pierda en la traducción, y eso es importante. Y además por 199 pesos, que además seguramente lo pueden encontrar con algunos descuentos, ya sea en las ofertas de Sanborns o en Días Panini o en las páginas de internet de Panini, que seguramente lo pueden encontrar muy fácilmente. Yo la verdad es que no puedo recomendarles suficiente este Judas de Jeff Loveness, que me quedé con un gran sabor de boca. Y miren que no soy muy particular de nuevo de este tipo de cómic con tintes tan religiosos, pero afortunadamente creo que Loveness entiende muy bien cómo funciona la mitología, entiende muy bien cómo funcionan los relatos bíblicos, cómo funcionan los evangelios, y elige los temas adecuados para contar esta historia, que, bueno, se las dejo en su consideración. Léanla, búsquenla y espero que de verdad les guste. Pues esa fue la recomendación recomiquera de este día, chicos. Déjenme en los comentarios si ya lo leyeron, si lo van a leer, si les gusta, si no les gusta, porque además esto es importantísimo. No hay nada hereje dentro de la historia. Es una historia muy profunda, muy bien hecha y muy importante para los días que vamos. Por favor, suscríbanse a este canal. Denle click a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. También síganme en mis redes en Facebook como Francisco Espinosa Stand Up. Síganme en Twitter como BlackPack05. Síganme en Instagram como BlackPack05. Y déjenme saber sus opiniones. Déjenme qué otras cosas puedo hacer por ustedes. Y ojalá podamos seguir en contacto. Chicos, por favor, sigan viviendo la vida ñoña y live long and prosper.